Esta casa espera. Ahora sí, les damos la bienvenida a esta prefinal del torneo IDEA Open, edición 2024. La moción es Esta casa espera la abolición del género. Y para dar inicio a este debate, entonces invitamos a Juan a que dé su discurso como primer ministro de gobierno. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Ok, súper. Entonces, espera un momento, leo las notas acá y ya. Yes. Bueno, voy a empezar en 3, 2, 1, ya. Creo que es totalmente esclavizante que por el hecho de tener ciertos comportamientos que tú consideras que para ti estén bien, te consideres que no eres una verdadera mujer o no eres un verdadero hombre. Creo que ha llegado el momento de tratar de quitarnos las cadenas de lo que el género ha generado dentro de la sociedad. Para eso tenemos que hacer una aclaración de diferentes conceptos para saber qué es lo que vamos a debatir. ¿Qué entendemos por género? Género es básicamente una construcción social que comprende tres cosas. Uno, lo que yo me autopercibo de mí mismo que debería lograr o de mis propias actitudes. Dos, las expectativas que tienen otros de mí a nivel interpersonal, tanto sea en una amistad como sea en una relación amorosa con otra persona. Y tres, los roles que yo debo desempeñar en la sociedad en su conjunto. Creemos que este tipo de interacciones que tengo con mí mismo o con otros afuera terminan siendo actitudes y comportamientos que son totalmente estandarizados y que son totalmente fijos. Lo que nosotros proponemos desde Alta de Gobierno es que encasillar a las personas intrínsecamente, encasillar a las personas con actitudes es intrínsecamente coercitivo porque niega completamente su personalidad y su propia construcción individual. Incluso si en oposición quieren hablarme de que se puede hacer empoderamientos de género, no va a ser suficiente siempre y cuando no dejas a las personas explorar lo que ellos quieren por medio de una libertad completa y sin encasillar a las personas. Para eso les tenemos un argumento y es simplemente explicarles cómo el concepto de género ha destruido la construcción de identidad dentro de las personas. Miren, ¿cómo se manifiesta el género? Creemos que el género se basa completamente en expectativas que tiene la sociedad con uno. Expectativas que son estandarizadas y que en la mayoría de veces son inamovibles. Como por ejemplo, características que tiene un hombre puede ser de acuerdo con la rudeza y que debe ser una persona completamente fuerte, pero también características físicas como, oh, debes tener la voz gruesa para sentirte amado como hombre o tener mayor cantidad de músculos, o en la mujer, que sus características tiene que ser una persona más dulce, una persona más delicada y que tiene ciertos estándares también para tratar de encajar dentro de la sociedad. Esa es la forma en cómo se manifiesta. Incluso si en oposición quieren explicar que hay otra forma más amable de tratar de comprender el género, creo que no va a ser completamente suficiente. ¿Por qué? Porque hay factores externos que ayudan a generar este concepto de restricción del género o estos estereotipos que terminan siendo opresivos, que son, uno, estructuras sociales que se aprovechan de esto, como puede ser tu hogar por medio de tradiciones que tratan de usar este concepto de género para decir cómo debes actuar como mujer o como hombre, o simplemente porque la comunidad ha existido dentro de un entorno religioso y conservador, que son factores externos que instrumentalizan el género a su favor. La cosa es la siguiente, es que también esto se manifiesta por medio de la cultura popular de lo que nosotros esperamos de cada uno de los géneros. Pero lo que pasa es lo siguiente, el empoderamiento que incluso me quieran proponer en oposición no va a ser totalmente suficiente, porque incluso si tratan de hacer empoderamiento de que la mujer no es esto, la mujer no es dulce, sino que la mujer es otra cosa, igual termina siendo totalmente restrictivo para aquellas personas que sí quieren encasillarse dentro de estas características. Creemos que lo que tenemos que buscar es que cada uno construya su identidad y su personalidad de manera a sus propias preferencias. Miren, ¿cómo se ve cuando desaparece el género? Es básicamente que esas expectativas desaparecen. ¿Y por qué eso termina siendo importante? Y estos son líneas de moralidad que tenemos que tener en cuenta. La vida no es un fin en sí mismo, sino la vida es simplemente disfrutable en la medida de que yo logra mis propios fines y cumplir mis propias preferencias. Lo que a mí me hace feliz probablemente no es lo que a Daniela lo hace feliz. Y lo que yo le doy valor a la vida depende de mis propias circunstancias.
Por ende, es solo cuando maximizamos la libertad, es solo cuando acabamos con las expectativas de las personas, es que yo puedo alcanzar esa felicidad porque tengo barreras para alcanzar mis propios fines. Y por ende, la libertad es tan importante y por este principio de acabar con el género termina siendo crucial, porque cuando acabamos con estas barreras de lo que espera la sociedad o lo que yo debería esperar de mí mismo, es solo cuando tengo la capacidad de explorar otras cosas que me hagan felices sin sentirme como una persona fuera del sistema o fuera de lo normal, ¿no? Antes de seguir, voy a darle un punto al alto. Si una persona está orgulloso de ser mujer o un hombre, ¿se permite eso en tu mundo? Sí, yo considero que las personas están orgullosas de ser quienes son completamente. Aquí el impacto es lo siguiente, es la fluidez y es la capacidad de decir como puedo estar orgulloso de ser yo mismo independientemente de si tengo la característica X o tener la característica Y. Incluso si soy una persona que es totalmente cambiante en mis preferencias, creo que es muchísimo mejor porque ahora puedo hacer esas transiciones sin que alguien me diga como, oh, esto es algo fuera de lo normal, ¿no? Por lo tanto, las personas terminan haciendo una exploración de su identidad muchísimo mejor. Ahora sí, un punto a la baja que se le va a dar en un principio. ¿La baja tiene un punto? ¿No? 3, 2, 1, ya. Bueno, eso en primer lugar, de porque en principio la construcción de la identidad está muchísimo mejor. En segundo punto, vamos a explicar por qué eso también termina acabando con la opresión macrosocial. Independientemente de cómo se interprete el género y que se quiera empoderar de alguna manera, creemos que las actitudes que te encasillan como hombre o como mujer terminan teniendo muchísimo más fuerza en los sectores que terminan siendo totalmente conservadores. Esto es tratar de hacer un análisis de subactores. Incluso si me explican que hay unos actores que lo interpretan de la mejor manera, aquellos que instrumentalizan más el género son aquellas sociedades que terminan siendo muchísimo más conservadoras y son las que son muchísimo más vulnerables. El problema es que cuando esto se refuerza a través de la cultura popular de decir que qué es lo que debe sentir un hombre o qué debe decir una mujer o es algo normalizado decir que el género funciona de esta manera, es cuando estas personas no tienen capacidad de salirse de estos entornos. Nótese que esto funciona de la misma manera que es como quitarle el arma a una estructura patriarcal que siempre ha oprimido a las demás personas. Solo cuando literalmente usamos instrumentos de decir que no hay características intrínsecas de cómo deberías sentirte o características de que deberías esperar de la otra persona, es cuando las personas empiezan a reformar su propia mentalidad y a nivel intergeneracional es que se generan los cambios en este tipo de actitudes. Por lo tanto, yo ya como mujer ya no pasa lo de Barbie, que no me siento como la Barbie estereotípica porque eso es algo que la sociedad ha replicado durante los años y por lo tanto la gente puede llegar a alcanzar su felicidad sin tratar de pensar que toda su vida tienen que alcanzar un fin. Creo que debemos abolir el género por completo. Por todo esto, orgullosísimo de proponer. Muchas gracias por ese gran discurso. Continuamos con cámara alta oposición, llamando a Angelo. De todos modos, Javi ya ha mencionado que no quiere que se grabe su discurso. Si alguien más desea que no se grabe, nos lo dice al inicio y con gusto paramos la grabación. No, Javi, ¿qué pasó? Muy economista está. Em, sí, sí me confirman que se escuchó. Sí, se escucha. Ya, gracias. Em, voy a empezar en 3, 2, 1. Cámara Alta de Gobierno acaba de debatir como si no fuera una moción de esperar y como si sabríamos todo lo que es falso. ¿Qué implica una moción de esperar a través del manual de WDC que acaba de pasar? Dos cosas. Uno, no te da el fiat completo de cómo tú quisieras que todo esto pase, sino te dice de cómo sería el futuro en el cual tú esperarías que esto sucedería y cómo el mundo se desarrollaría en ese caso. Es decir, qué es lo lógico que pasaría si es que el mundo de la nada decide abolir el género y cuál es todo este proceso. Es decir, hay un proceso. No es una moción de la nada estamos en otro mundo, es una moción donde hay un proceso de ahorita a llegar a eso, y eso es algo deseable y eso es algo que esperas que suceda, ¿no es cierto? Pero en segundo, de que muy probablemente en mociones de esperar también tienes que probar por qué estas cosas van a suceder. No entiendo en absoluto de por qué de la nada todo el mundo va a dejar de tener género y de dejar de hacer todo esto, pero en segundo, de por qué van a percibirlo de la manera en la cual te dice alta de gobierno, cero manera de probar ese tipo de cosas. Pero en segundo,
analizan mal este tipo de cosas, por dos cosas. Porque, uno, abolir literalmente significa negar, significa rechazar, significa prohibir. Lo más probable que suceda después de todo este proceso, que ya les voy a explicar cómo sucede, después de todo esto, muy probablemente significa de que si es que yo quiero vestirme, identificarme como mujer, no puedo, porque eso sería identificarme como un género. Si yo quiero ser un hombre, no puedo, y si quiero ocupar toda esta ropa y todas estas cosas, puedo. Y eso implica que mucha de la argumentación ya se va en contra de su propio caso. Y esto es importante, porque mira, Alta de Gobierno te dice, queremos la fluidez, queremos que la gente sea libre, pero no hay libertad cuando literalmente estás aboliendo algo, cuando literalmente estás diciendo, tú no puedes identificarte como hombre porque el género no existe en esta sociedad. Si es que yo me pongo ropa pink y yo quiero ser vista como una mujer, no puedo, porque eso también implica. Creemos que esto es algo completamente falso y creemos que, uno, ¿cuál puede ser nuestro contrafáctico significativamente mejor en nuestro mundo? Creemos que la manera en la cual la sociedad está desarrollándose es a través de una inclusión más de los géneros y a través de la aceptación de nuevos géneros y del género que ya existe, no de abolirlo. Significa que está bien si eres un hombre, pero también está bien si tienes una fluidez de género. Creemos que eso es lo más probable que suceda en el futuro. Ya voy a probar eso, pero baja, tienes una aclaratoria. Alta está confundiendo prohibir con abolir. Cuando se abole, no existe el hombre, por lo tanto es imposible vestirse como un hombre y discriminar a una persona por vestirse como un hombre porque no existe el concepto de hombre porque se ha Ok, abolido. ok, Abolir es ok. no existir. Gracias, chévere. Muy probablemente esto pase, por ejemplo, en términos del Estado, ¿no es cierto? Y falta demostrar cómo la gente va a dejar de pensar que el hombre, como que no existe el concepto del hombre, pero muchas veces significa de como que uno, muy probablemente como no puedas hacer ropa en términos solo de mujeres o solo de hombres, no puedas, la sociedad no puede dirigirte a ti como él o ella, porque si es que lo haces, como tú dices, muy probablemente muy probablemente estás diciendo como que esa persona no puede hacer esto, muy probablemente como el color el color no se identifica con un hombre o con una mujer, sino es como que algo más neutro. Muy probablemente esto suceda, pero esto no elimina de que las personas todavía sigan pensando en eso. Probablemente no puedas decirlo en el público, probablemente el Estado te limite para que no puedas ni decir que exista esto, pero es muy poco probable decir que de la nada te eliminas todo el concepto de que es un hombre con una mujer de una mente. Segundo, porque esto es significativamente terrible por varias cosas. Porque, uno, creemos que el género es algo parte de la identidad. Y juguemos con el escenario de baja de gobierno, ¿cierto? El género es algo parte de la identidad. Sea impuesto o no, literalmente creemos que las personas que ahorita, incluso si es que es impuesto el género en las cuales ellos se identifican, es parte de quienes ellos son. Es parte de que yo me pueda despertar, identificarme como alguien musculoso o identificarme como alguien frágil o débil. Creemos que estas son características que hacen de las personas. Y creemos que, uno, no está mal querer identificarte como un hombre o está mal querer decir que eres de esta parte, por lo tanto, aplica fuertemente la identidad. ¿Cuál es lo importante de todo esto? Uno, de que en el proceso para llegar a que te elimines y aboles todo el género, literalmente implica de que, uno, vas a sufrir constantemente, constantemente te van a dar narrativas de que no puedes ser hombre, tienes que cambiar eso a no ser nada, y muy probablemente identificarte como esto te va a doler, especialmente como cuando es algo tan dentro de nosotros, nuestra familia, la iglesia, la historia, la evolución nos ha dicho que somos esto y por lo tanto eliminar esta parte de nosotros es algo que nos va a costar muchísimo y nos va a hacer mucho sufrimiento. Segundo, porque muchas veces esto genera, porque muchas veces esperar esto va a tardarse significativamente mucho tiempo. Miren cómo probablemente sea todo este proceso para llegar. Uno, probablemente las personas se tengan que cuestionar la identidad que las personas son ahora cuando es válida, pero en segundo, de que probablemente exista un backlash significativamente muy grande a las personas que no son género. Piensen cuando ustedes quieren arrebatar la religión de alguien o de las personas, porque es algo parte de su identidad, algo tan íntimo como es su género. Muchas veces que ya ha pasado, se van y hacen un backlash significativamente más fuerte. ¿Y quiénes son los que más sufren? Son las personas LGBT, son las personas que se identifican con lo género, son las personas con género fluido, porque muchas veces estos mensajes no entran, se demora muchísimo más. Creemos que un mundo donde de poco a poco vamos introduciendo todo esto a través de la aceptación, a través de incluir, por ejemplo, más shows en los medios populares como Drag Post Race o como que diferentes cosas, hace que las personas de poco a poco se van inclinadas a hacer esto significativamente más. Pero en tercero, de que muchas veces en su mejor escenario tú vas a revictimizar a las personas que si quieren identificarse con un género, que si quieren decir soy mujer o soy hombre, creemos que esto hace que las personas se vean significativamente peor. Pero cuarto, lo único que esto sucede es que ahora hace que las personas se quieran esconder significativamente más en su identidad. Su mejor mundo, nadie dice es hombre, nadie dice es mujer, pero eso no quita que las personas quieran pensar eso, solo se ven forzadas
personas esconderse más su identidad, y aquí no alcanzas la fluidez que te decía Alta de Gobierno, porque yo no puedo de la nada identificarme con diferentes cosas, porque el concepto de identificarme es algo que no puedo en absoluto alcanzar, por lo tanto me siento coartado a tener que hacer esto. Tercero, porque muchas veces lo único que esto hace es que las personas de ahorita sufran significativamente más. ¿Cuál es la ponderación? Creemos que todo este proceso lo único que hace es que de poco a poco las personas no solo sufran más de ahora por su identidad, sino otras personas se vean forzadas a sufrir. Creemos que esto es lo que hace es que las personas de ahora son más importantes porque creemos que ellos se merecen, como que son las que más podemos cuidar ahorita, porque es algo válido, no era su culpa sentirse que esto era parte de su identidad, y romper eso en absoluto es algo terrible. Pero en tercero, de que muchas veces lo más probable de que pase en el futuro es que podamos redefinir el género, de que podamos decir, sí, yo puedo ser hombre, pero también otra persona puede ser mujer, y eso aceptamos. También podemos decir que tú puedes ser, o tú puedes tener un género mucho más fluido, y creemos que estas cosas aceptablemente son que están pasando en el status quo. El auge de la comunidad LGBTQ y el feminismo que se unen fuerzas hace que las personas puedan crecer mucho más. El hecho de que las personas LGBT se puedan casar en el status quo ahorita hace de que las personas puedan aceptar todo esto, de tener amigos, de tener compañeros, etcétera. Todo esto hace de que de poco a poco, mientras más evolucione la sociedad, probablemente queremos más este tipo de aceptaciones. Lo único que esto hace es que probablemente en nuestro mundo, cuando esperamos de que exista una aceptación de todos los géneros, sea una sociedad muchísimo mejor, a una sociedad que te restringe a tener que sentir algo, cuando es significativamente muy difícil hacer eso. Agradecemos ese gran discurso. Continuamos con el caso de Alta de Gobierno, llamando a Dani para que dé su discurso como viceministra. Oli, esperen, ahí me estoy. Ah, sí. Así Mi cara. Ahí estoy, esperen, pongo yo el tiempo. Bueno, ¿Lo pongo yo? sí. Empecemos el debate en 3, 2, 1. Cuando se han abolido instituciones políticas, como lo ha sido la esclavitud, como lo ha sido, no sé, el feudalismo, cosas en general, cuando hay una abolición es porque entendemos como sociedad que eso que se abolió es porque intrínsecamente tiene unas consecuencias muy dañinas para la sociedad, uno, pero dos, no representan realmente las libertades humanas, no representan lo que se exige, digamos, de la sociedad, y es que al final la gente pueda ser feliz. Creo que hay un problema gigante en Alta de Oposición, y es que uno, sí, nosotros también leímos el manual, esperar, todo lo que quieras, es significado de apoyar, es significado de precisamente creer que esta abolición es positiva, motivar este tipo de abolición del género, uno. Pero dos, el Fiat es muy fácil. Nuestros impactos sí se ciñen a través de que claramente esto sí puede tener un periodo de transición, pero lo que implica al final es que se consigue, y en mérito de la consecuencia es que entonces tenemos impacto. Nota cómo Alta de Oposición no tiene absolutamente ningún impacto, porque lo que uno dice es que ahora yo no me voy a poder expresar como hombre o mujer. Creo que eso es falso en muchos escenarios, no porque la categoría no deje existir, porque ese es el ideal, que las categorías de verdad no se ciñan o no se estereotipicen como hombre azul, mujer rosado, sino que precisamente la fluidez de lo mismo hace que si yo me visto de rosado, pues chimba, o sea, soy una persona igual, chévere, normal, pero no tengo, digamos, que conceñirme a las características que me oprimen a partir de que como me vestí como rosado, pues tengo más iniciativa de mujer o tengo más iniciativa de hombre si me vestí azul. Creo que entonces cuando entendemos que este debate es un debate filosófico a través del cual entendemos, uno, cómo las personas perciben mejor el mundo, pero dos, cómo el mundo en relación incorpora a las personas de mejor manera, es que los equipos ganan este debate. ¿Por qué vamos a ganar este debate? Dos marcos muy importantes. Primero, es mi percepción del mundo. Creo que hay algo supremamente importante que les explica Juan Esteban, y es que cuando a mí me categorizan y a mí me condicionan a ciertos comportamientos a partir de la expectativa de lo que ha sido el género y de cómo se construye el género, lo que termina siendo es que mi libertad se constriña. ¿Cómo lo vemos esto? Como si yo me expreso como mujer, probablemente no tenga tanto alcance en la política. Si me expreso como mujer, no tenga tanto alcance sino en lugares o espacios, digamos, de belleza, o lugares o espacios donde normalmente, digamos, consideran que las mujeres deberían estar. Uno, o dos, los mismos roles impositivos. Sí, me dicen
dicen, por ser mujer tienes que ser adicionalmente buena madre, buena hija, buena hermana, etcétera, etcétera. Condicionamientos que a la larga hacen que determinaciones como el cuidado o como sencillamente quehaceres o labores se vean en función de solo ese tipo de personas. Por eso las personas que hacen transiciones a veces sufren de ver que la sociedad, como ahora son la categoría de género que literalmente quieren identificarse, pues en ese momento entonces las oprimen, en ese momento viven disonancias con su propia libertad. Es ahí entonces donde entendemos que en nuestro mundo las personas tienen una mayor fluidez. ¿Por qué? Porque las cosas empiezan a neutralizar, bien lo decía Ángelo, las cosas ya no son hombre y mujer, las cosas son para las personas, las cosas son para que sencillamente cualquier individuo material las disfrute. Pero ojo, ¿cómo cambia mi percepción frente al mundo en respecto de esto? Uno, mi expectativa se vuelve mucho mejor porque me amplía una categoría mucho más cerrada en el mundo de oposición, pero dos, adicionalmente, me lleno de un cierto grado de orgullo y empoderamiento a través de otros tipos de valoraciones no relacionados con el género. El género tiene un problema y es que la afiliación al mismo es algo intrínsecamente injusto. ¿Por qué? Porque hay características humanas que hacen que tú te termines mostrando, identificando o expresando más hacia un género. Eso lo que implica es que es altamente probable que en el mundo de oposición nunca exista la libertad plena de elección de mi identidad. Si tanto le preocupa a alta de oposición el sentir orgullo respecto de mi identidad, creo que es entonces en alta de gobierno que se le responde cómo yo maximizo esas entradas de identidad, pero adicional, cómo yo no estoy constreñido en el mundo de oposición para precisamente que si yo me expreso de manera distinta o si sencillamente yo no correspondo a la categoría de género de la mejor manera, no sea, digamos, percibido bien. ¿Y eso por qué? Porque como la mujer es una estructura que se tiene que basar en unos acondicionamientos, el ser menos mujer me frustra, me genera mucho desgaste y adicionalmente me pone en una posición de infelicidad completamente alta. Voy a darle el punto a baja para ver su caso. Cuéntenme. Baja, ¿no? Alta. ¿Nadie? Ok. Bueno, sigamos. Entonces, ¿por qué vamos a ganar este debate? Creo que, miren, la posibilidad de maximizar mi felicidad, sea sí, uno, en términos de magnitud, en términos de cuántas posibilidades de alcance tengo, pero dos, también en términos de calidad. En el mundo de oposición, si bien yo puedo hacer luchas y movimientos que redignifiquen y hagan algún tipo de inclusión en el género, como esto es tan antinormativo en la mayoría de escenarios, el proceso para llegar a que esto cambie es supremamente tortuoso, largo. Primero, pero segundo, las mismas categorías opresoras al sentirse atacadas reconvierten y, como bien lo explicaba Juanes, instrumentalizan este discurso para precisamente oprimir y no salirse de esas casillas porque creen que la falta o la estructura social se pierde cuando yo pierdo estas categorías. La única oportunidad que tienen los seres humanos de realmente materializar su expresión, materializar su libertad y asumir, digamos, roles mucho más no predominantes por una categoría, es cuando entendemos que esa categoría deja de existir, cuando entendemos que las personas pueden ser valoradas por ser personas, no necesariamente precisamente en función del género que se están expresando, uno, pero dos, adicional, yo no tengo que limitarle las oportunidades precisamente por los géneros que digo que se tienen que expresar o los únicos géneros que existen. ¿Por qué ganamos este debate? Miren, simple. Uno, respecto de la intuición moral. Creo que en nuestro mundo es donde vemos cómo las personas sí logran maximizar esa felicidad respecto de las herramientas que tienen para activamente participar del mundo, pero dos, en la autopercepción de cómo yo puedo fluir dentro de este mundo que es mucho más neutro, este mundo que es mucho más disidente con precisamente ponerme categorías. Tres, creo que el mundo de gobierno es supremamente lento, supremamente esclavizante y por eso estamos muy orgullosos de defender. Agradecemos ese gran discurso. Pediría a logística si puede pausar para que dé sus... Ahora sí, continuamos el debate en cámaras bajas, llamando a Pau para que dé su discurso como extensionista de gobierno. Hola. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, se te escucha.
Vale. Pues voy a por ello. Ordeno las hojas, pongo timer y voy. Empiezo en 3, 2, 1. Las mociones de espera lo que requieren de los equipos, sobre todo de gobierno, es que expliquen cómo sería la sociedad en el caso en el que se aboliera el género. Esta es la varita mágica de la que dispone gobierno que nos quieren negar en alta de oposición. Vamos a hacer este encuadre que venía avisado en POI y nos han querido dar el último POI para avisarlo. La mayoría, cuando se llegue al consenso de abolir el género, la mayoría estarían de acuerdo con abolir este género. Porque la cuestión es que no es algo que se puede hacer de una forma dictatorial, no es algo que se puede hacer a golpe de decreto, es un consenso que debe de estar dentro de la propia sociedad y se abolirá sin ni siquiera haber un punto de inflexión donde digamos a partir de aquí ya no existe género, sino que será un proceso orgánico donde las personas se vayan olvidando del propio género. Este es el futuro donde no existirá un género, no en el momento en el que un Estado diga, ya no existe género. No, esto no es una abolición del género, simplemente porque lo diga un Estado, el género seguiría existiendo, como decía el Estado de oposición. La abolición real del género es cuando orgánicamente dentro de la sociedad se haya abolido con el género. Es una abolición que va desde abajo hasta arriba. Es decir, las propias personas empiezan a olvidarse del género y de las consonancias que tiene este género, y a partir de aquí podemos entender cómo las propias autoridades van a legislar, cómo las propias autoridades van a empezar a tener en cuenta esta abolición, pero tiene que venir desde abajo. Esta es una abolición de abajo arriba, no es una abolición de arriba abajo en ninguno de los casos. Vamos a rellenar los huecos de la alta. Lo primero de todo es que creo que no entienden de verdad la profundidad de la opresión que viene arraigada al género. Porque nos hablan de dos cosas. Lo primero, la construcción de la identidad, lo cual va a ser ponderado después porque no es lo más importante de este debate. Pero lo segundo, hablan de las opresiones sufridas. El problema es que cuando hablan de las opresiones sufridas, solo nos explican que el género son moldes. Pero realmente las opresiones sufridas por el género van muchísimo más allá de las expectativas y de los moldes, y lo que realmente para nosotros hace daño son sobre todo y meramente las etiquetas. Más allá de los moldes, y sean cuáles sean los moldes, lo que realmente hace daño son las etiquetas de hombre y de mujer. Porque la discriminación respecto del género no es solo de las personas que no encajan, sino también de las personas que encajan. Y aquí vamos a hacer engage directo con alta de oposición. Sí, hay personas que encajan, pero estas personas que encajan, incluso estas, sufren una opresión increíblemente grande, y este es el problema con el que tiene que lidiar alta de oposición, que supone que estas personas que encajan perfectamente están como de puta madre en nuestro mundo. No, no es cierto. Ojo, el problema gordo, entonces, cuando entendemos que son las etiquetas, es que se pega a mujeres y se prime a mujeres por el hecho de ser mujeres, independientemente de lo bien que se acoplen a sus moldes. Esto es importante, porque fíjate cómo el binarismo entonces entendemos que es el cáncer, la jerarquía que se establece entre los diferentes métodos, entre los diferentes géneros, y que se entiende que el hombre es superior a la mujer por alguna razón que desconocemos, pero que en muchísimas sociedades y culturas está puesto así como ley, como norma, y es algo que se entiende como real. Esto es un problema, porque fíjate que esta opresión sistémica es muchísimo más importante que la que te planteaba mi alta en dos sentidos. La primera, porque afecta a muchísimo más gente y hace engage directo con el actor que planteaba alta de oposición, pero la segunda, porque es inmune a precisamente la propuesta que hacía alta de oposición, que dice, bueno, en el futuro se resignificarán los géneros. Fíjate que mientras sigan existiendo etiquetas, mientras sigan existiendo géneros, cualquier tipo de estas cosas generará una jerarquía entre ellas de personas que crean que su etiqueta es mejor que la del resto y empezarán a oprimir para demostrar la valía de que su etiqueta es mejor que la del resto. Este es el verdadero problema del género, y este es el problema de que los hombres se crean superiores a las mujeres. Esta opresión es muchísimo más minuciosa y muchísimo más conflictiva que la que te demostraban desde alta. Pero el segundo problema que tiene alta es que se olvida por absoluto de la interseccionalidad que asume que tienen que ver el género. Porque el género no afecta solo respecto de la opresión del género y de la identidad personal, tiene muchísimas más opresiones que tenemos que tener en cuenta. 3 puntos.
La primera, afecta a las opresiones respecto de las orientaciones de las personas. Nota cómo se pega a personas porque le gustan las mujeres, se oprime y se mata en algunos países a personas porque le gustan los hombres que son de su mismo género. Ojo, porque esto ya no existe en mi mundo, porque las personas, mediante este proceso orgánico del que hablaba, ya no son capaces de discernir si le gusta una persona del mismo género o no, porque no existe el género. Y aquí, alta de oposición no puede ser tramposa, porque si el Estado no dispone de información para saber qué mujeres hay y qué hombres hay, entonces las personas tampoco disponen de la información para saber qué mujeres hay y qué hombres hay. Por lo tanto, es imposible saber si esta persona era teóricamente un hombre del pasado, de aquellos roles de pasado, o una cosa o la otra. Lo más razonable es que nadie tenga esta información. Segunda opresión interseccional. Afecta a la opresión por riqueza. Nota cómo hay personas que cobran simplemente menos por el hecho de ser de un género. Las mujeres cobran muchas veces menos en una empresa por hacer exactamente el trabajo que hace un hombre, pero por ser mujer simplemente se le cobra menos. Ojo, porque esto es problemático porque otra vez vuelve a afectar a su construcción y a sus proyectos de vida y vuelve a ser una opresión que vuelve a afectarle muchísimo más como persona. Esto es problemático y se soluciona respecto de nuestro mundo, porque ahora, al igual que el Estado no tenía la información, el empresario no tiene la información de si esa persona es una mujer o un hombre, por lo tanto a las personas que trabajan igual les tiene que pagar igual y no tienen ninguna otra información que les haga pagarles menos. Pero tercero, afecta también en la opresión respecto de los roles sociales. Y este es el ejemplo de los techos de cristal. Nota como muchas mujeres simplemente no acceden a puestos de poder, no acceden a representatividad porque simplemente son mujeres y se les pone el techo de cristal de que no pueden seguir hacia adelante. Esto es muy conflictivo y otra vez vuelve a solucionarse en nuestro mundo. Habrán más personas que no se verán influenciadas, que no se verán limitadas en su ascenso en cualquier tipo de trabajo o en cualquier tipo de poder en la política, porque precisamente sean de un género, ¿no? Porque ya no existirá esto. Ponderación de por qué es muchísimo más importante las opresiones que la personalidad, que la construcción de la personalidad. Primero, porque es precedencia lógica. Si yo estoy oprimido todo el rato de mi vida, no voy a poder desarrollar perfectamente mi personalidad. Primero tengo que no tener opresiones para después desarrollarme de una forma correcta. Segundo, por la intensidad del impacto. Creo que si no solucionamos como hacemos desde Baja el tema de las interseccionalidades y de tantas opresiones que tenemos, la intensidad, conseguimos reducirla muchísimo más que la construcción y el delta que pueda probar la alta. Pero tercero, por la exclusividad, creo que en el momento en el que conseguimos acabar con tantas opresiones, muchísimo más exclusivo que el desarrollo de una coherente personalidad que depende de muchísimas otras cosas. Muchísimas gracias. Agradecemos ese gran discurso. De este modo, solamente les recordamos a todas las personas que es muy importante que tomen puntos de información, que solicitan y concedan para permitir el mayor involucramiento entre todas las cámaras. Y continuamos con Vicente para que dé su discurso como extensionista de oposición. Ya, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, denme un segundo. Ya, empiezo en 3, 2, 1. ¿Cómo vamos a ganar desde baja de oposición? Noten, el caso de mi alta creo que depende de que la oposición generalmente se dé de forma bastante dolorosa y sin un cambio narrativo, como en la mayoría de las veces ha ocurrido con respecto a los cambios de género o los roles dentro de la sociedad, porque incluso parece poco, como un poco contraintuitivo si en su mismo caso depende de que en el futuro cada vez seamos más progresistas y cada vez haya mayor cantidad de género y cada vez seamos más como susceptibles al cambio, que este cambio realmente nos vaya a ver tanto. Creo que el caso de mi alta realmente depende de que el cambio sea muy, muy brusco, pero además como produce cierta tensión con su mismo caso. Lo que voy a hacer va a ser entrar primero al choque del gobierno, explicar por qué a nuestro lado existe mayor libertad con respecto a las personas y su comportamiento dentro de la sociedad, pero segundo, explicar un argumento con respecto a los grupos más vulnerables o los grupos como que se pueden ver dañados dentro de nuestro mundo.
Uno, con respecto a la libertad, creo que los roles de género dan un mecanismo de conocimiento mayor hacia mí mismo. ¿Por qué es esto? Uno, porque toda nuestra vida en algún momento nos llegamos a cuestionar nuestros comportamientos, nos llegamos a mostrar lo que está impuesto hacia nosotros, ya sea en la adolescencia, cuando somos niños o como cuando somos adultos. Si debemos usar esta ropa, si debemos comportarnos de esta forma, si como hombre debemos comportarnos de forma ruda, o si como mujeres debemos usar cierto tipo de ropa o usar cierto tipo de comportamiento. Pero dos, porque generalmente cuando desenvuelves dentro de la sociedad, interaccionas con otro tipo de géneros o con otros tipos de personas, ¿no? Interaccionas con cada vez diferentes tipos de género a ti. Por ejemplo, hoy en día ya no hay, la exposición no es hombre y mujeres, sino que cada vez existe mayor variedad de géneros. Esto aumenta la capacidad de identificación que puedas sentir con otro tipo de personas y con otro tipo de personalidades, comportamientos, formas de vivir, ¿no? Pero tercero, porque la posibilidad de cambiar cada vez es mayor. Es decir, porque contra más pasa el tiempo, creo que la ventana de lo posible, la ventana de lo que se puede hablar y lo que es aceptable cada vez se va moviendo, debido a la existencia de grupos cada vez que cuestionan el pasado, haciendo que sea cada vez más anticuado y como más rígido el hecho de ver las cosas que son en el pasado, no las tradiciones. Y noten, porque esta moción probablemente no se va a dar mañana como en un corto plazo, sino se va a dar en muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Eso significa que gran parte incluso de las cosas que dice alta de gobierno o baja de gobierno que pueden afectar hoy en día a la mujer, como los roles de género con los empleos, cosas de este estilo, generalmente están fuera de debate, ¿no? Porque si entendemos que suceden tanto en el futuro esta moción, probablemente no vaya a suceder esto. Los impactos que tratan de mencionar generalmente suceden dentro de la actualidad, pero esta moción va mucho más allá, ¿no? Va mucho más en el futuro. Es decir, que probablemente dentro de un futuro los problemas que existan con la mujer vayan a ser solucionados debido a la existencia de grupos cada vez que feministas o grupos que apoyan los diferentes tipos de género o simplemente moviéndonos más a ámbito progresista, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, de toda la historia de la humanidad, ¿no? Eso significa que probablemente todos los impactos que tratan de vender no ocurren. Pero a nuestro lado, la posibilidad de cambiar de género y la posibilidad de constantemente estar cuestionándote la forma en que se te ha impuesto que debe ser, creo que sí existe, ¿no? Pero creo que da un sentido mucho más profundo a tu vida y al responder quién realmente soy, ¿no? No comprar esta narrativa que me terminan vendiendo, el generar un cuestionamiento hacia mí mismo y el poder luchar contra ello. Creo que eso de por sí me produce una gratificación enorme, el hecho de poder finalmente como responder a esta pregunta o por lo menos encontrar y aspirar a responder a esta pregunta, pero además en principio creo que nos da una libertad de conocernos de forma mucho mejor a nosotros mismos, nuestros gustos o nuestros intereses, la forma en que en verdad queremos representarnos con respecto al mundo, la forma en que queremos interaccionar. Porque la comparativa creo que es la siguiente, ¿no? Uno, porque dentro del mundo de gobierno probablemente disminuye los incentivos de conocerse a sí mismo, ¿no? Porque si no tengo nada contra qué luchar, probablemente no lo vaya a hacer, ¿no? Pero además, porque siento que no tengo nada en qué apoyarme, porque para conseguir un comportamiento como persona, o como para querer responder la pregunta como de quién soy, cómo debo comportarme, qué debo hacer, que no son preguntas para nada estúpidas y probablemente sean las preguntas que la mayoría de las personas han hecho, incluso las religiones tratan de responder y por eso tanta gente son de la religión, son preguntas súper importantes, que generalmente las personas terminan respondiendo dentro del status quo y dentro de la sociedad con los roles de género, ¿no? Con el identificarme con un cierto tipo de género, pero dentro de nuestro lado sí va a ser posible, ¿no? Porque puedo cuestionar eso si en verdad ya no quiero identificarme con ser hombre y quiero identificarme con ser mujer o con otro tipo de género muy diferente, creo que lo puedo hacer dentro de mi lado. Dentro del gobierno creo que ese apoyo, el hecho de tener una gama o unas opciones a lo mínimo para poder elegir, creo que se disminuye significativamente y el conocimiento propio también disminuye. Esto es increíblemente importante dentro del debate, ¿no? Porque si lo que le importa a ambos gobiernos es la libertad que tiene la persona de conocerse a sí mismo, de reconocer su cosa como su personalidad o cosas de este estilo, creo que aumenta dentro de nuestro lado cuando incentivamos a la persona a romper estos paradigmas, a romper con las cosas impuestas y probablemente entrar dentro de roles de género que son diferentes a los que se le impuso desde pequeño, ¿no? Creo que en nuestro lado aumenta la capacidad de conocerse a sí mismo mucho más. Pero el segundo argumento va con respecto a los grupos como la existencia de grupos sociales como los géneros se da un mecanismo de defensa esencial para la población. Uno, porque ¿por qué ocurre esta defensa dentro de los grupos de roles de género o esta protección o luchar contra la injusticia? Uno, porque generalmente dentro de grupos de género yo siento empatía por el simple hecho de que estas personas son similares a mí, ¿no? Ocurre, por ejemplo, con las ideologías políticas, con la ideología religiosa o con las minorías raciales, por ejemplo, ¿no? Siento que son similares a mí, por lo tanto yo siento una empatía mayor hacia las personas que pertenecen dentro de mi grupo por las personas que pertenecen afuera de mi grupo, ¿no? Pero segundo, porque sé que a pesar de todo, esta persona pasó por lo mismo que yo, es decir, la veo como una persona valiente, que fue capaz de cambiar de rol de género, o pertenece, o está en ese proceso, ¿no? O yo debo respetarlo porque está en el proceso de cambiar de rol de género. Eso significa que generalmente las personas que pertenecen dentro de este mismo rol de género sienten una empatía enorme por esta persona y tienen la necesidad y responsabilidad constante dentro de su mente de querer ayudar a esta persona. Porque noten, dentro de ambos mundos probablemente los abusos a las personas no terminen como disminuyendo, ¿no? O sea, sigan sucediendo, el abuso por su sexo, por la orientación sexual, por ser de una minoría
minoría religiosa o por minoría racial que siguen existiendo. ¿Y por qué no es suficiente dentro del mundo de gobierno? Porque creo que a pesar de que existan como mecanismos en ambos mundos, creo que debemos hacer todo lo posible para eliminar esos abusos a esas personas. No importa cuál sea el hecho, o sea, no importa cuánto el daño haya producido, creo que lo más importante es evitar a todas costas ello, ¿no? Y si generamos un grupo que en verdad pueda apoyarse, como el hecho de sentirse representado o en el rol de la mujer y ver que siempre están produciendo un daño a la mujer o existe una justicia hacia ella, yo salgo a luchar porque me considero parte de ese grupo, porque tengo empatía hacia esa persona y porque en verdad quiero protegerla, creo que es un mecanismo esencial de defensa hacia los grupos más importantes de la sociedad, ¿no? Porque a pesar de que existan otros, siempre debemos hacer todo, porque la intensidad del daño que siente esa persona es enorme cuando se le produce abusos en su contra, cuando se produce injusticias en su contra. Creo que en este sentido la existencia de roles de género es un mecanismo de defensa súper importante para estos grupos más vulnerables, ¿no? En ese sentido, creo que este argumento, la capacidad que tiene este argumento dentro del debate es simplemente explicarte cómo estos grupos que trata de defender también gobierno que han sido dañados se ven mejor dentro de nuestro lado cuando tienen grupos sociales completos que lo pueden defender constantemente frente al abuso o frente a la indefensa de los demás. Creo que en ese sentido terminamos ganando el debate primero porque entramos dentro del caso más importante de todos, que es la libertad, y explicarte cómo dentro del lado si existe una posibilidad de cambiar de rol de género y no es tan rígido como trata de decir el gobierno, pero además el conocerse a sí mismo y el proteger a los grupos más vulnerables dentro de la sociedad. Gracias. Agradecemos ese gran discurso. Continuamos el debate llamando a Mano, quien es látigo de gobierno. Hola. Hola. Bueno, sí. Simplemente como un pequeñito anuncio por el tema del internet, porque está un poco juguetón, que a lo mejor se me corta la conexión, ¿vale? Esperemos que no suceda, pero si sucede, pues lo lamentaremos enormemente. Un segundito y empiezo, ¿vale? Vale. 3, 2, 1. Fíjate, panel, que baja de oposición intenta jugar sucio con la dinamicidad de ese proceso, ¿no? Como que las personas tienen en su agencia la posibilidad de cambiar de etiqueta de forma totalmente personal. Es decir, que las personas cuentan con una capacidad efectiva para cambiar su etiqueta de forma indeterminada. Es decir, que las personas no cambian su etiqueta por opresiones externas. Baja de oposición depende de que todas las etiquetas por las que va transicionando esa persona, si es que transiciona en esas etiquetas, sean etiquetas que son valoradas socialmente de igual forma, porque si no, está asumiendo continuos procesos de victimización y continuos procesos de perjurios en la construcción de identidad de esa misma persona. Si yo como persona estoy transicionando diferentes etiquetas y percibo como que cada una de ellas reporta como un prestigio social, diciéndolo entre muchas comillas, como una opresión distinta, me estoy apersonando de distintas opresiones y realmente estoy perjudicando mi proceso de construcción de identidad. Por lo tanto, los impactos que podrían tener potencialmente en ese punto simplemente se caen porque no hay explicaciones suficientes para entender por qué este proceso dinámico se da en esas condiciones que antes anunciaba, es decir, que todas mantengan una opresión similar o tengan el mismo como el mismo prestigio social, y por qué esta persona no va a partir o no va a tener ningún tipo de opresión en ese proceso. Es entendible que la mayoría de procesos que se dan socialmente y que representan una opresión tienen una cuestión viciada. Esta es la potencialidad que trae baja de gobierno. En el momento en el que te explicamos como la magnicidad del delta que supone de remover la cuestión de género, porque en el momento en el que no contamos con información para discriminar, en el momentito en el que no podemos discernir una diferencia entre dos personas que construyen su identidad de forma tan radical como el género, es en el momento en el que no podemos asumir esas opresiones que tanto le importan en otros aspectos a oposiciones. Por lo tanto, aquí reside la potencialidad de nuestra argumentación en el momento en el que probamos por qué podemos atajar de forma más radical con las opresiones que sojuzgan a estas personas, porque principalmente no se da esa cuestión de información.
Pero lo que nunca asume oposiciones es que estas personas pueden llegar a no identificarse con ninguna etiqueta. El simple hecho de que exista un mecanismo de identificación presupone una opresión hacia estas personas porque perciben que de forma externa se tienen que encasillar en algo y si crean una etiqueta, que podría decir oposición, también tienen que contar con un cierto prestigio social, porque las personas, si de repente yo les presento esa etiqueta y no la conocen, simplemente la van a denegar, no le van a dar ningún tipo de oportunidad laboral, no le van a dar ningún tipo de anhelo social, porque simplemente no la conocen. Por lo tanto, el proceso no es algo que se dé de forma dinámica y un proceso que se dé de forma anárquica, sino que tiene que haber un consenso social para que no se generen opresiones externas hacia esta persona. ¿Por qué esas opresiones son intrínsecamente tan negativas y por qué hay que acabar con ellas con la abolición del género? Porque es en el mismo momento en el que la persona identifica que le están oprimiendo de fuera cuando no entiende las características de esa opresión. La persona no llega a identificar por qué sucede esa opresión, porque es algo que construye su identidad, es algo propio y no puede cuantificar por qué esto sucede. ¿Por qué todas las opresiones que podrían derivarse en el transicionado de alta de oposición son algo diminuto con lo que puede considerarse estas etiquetas en el futuro y con todas las opresiones que podemos quitar? Simplemente porque las personas que suceden en otro tipo de opresiones pueden interiorizar y tienen cierta capacidad de agencia. En el aspecto laboral siguen teniendo cierta capacidad de agencia para determinarlas, pero algo que les ha sido impuesto o que ha sido determinado y que no ha sido como aceptado externamente por la sociedad y que no pueden modificar porque construye su identidad, es algo que no pueden modificar. Esto al final acaba propiciando como proceso de revictimización sobre estas personas y estas personas no pueden llegar a estructurar su capacidad de acción nunca porque no comprenden el origen de esas opresiones y no las pueden llegar a cuantificar. Por lo tanto, partimos de un ambiente cultural en el que las personas no pueden diferenciar ese tipo de opresiones, no pueden cuantificar las opresiones y por lo tanto es tan necesaria, tan urgente atajar este tipo de opresiones. Por lo tanto, si no hay información, no hay discriminación porque no es posible identificar la diferencia. Si no es posible determinar quién es diferente o quién tiene unas características diferentes, no se pueden establecer criterios de discriminación hacia estas características porque no conocemos las características de las mismas. Pero aunque no sea... aunque el tema de las ayudas sociales que pudiera estructurar el Estado fuera algo tan importante, en nuestro mundo esas mismas acciones se pueden dar pero de forma indeterminada, es decir, se dan para el conjunto, la colectividad, de forma que no se segmentan porque ya no existen opresiones que partan de esa raíz, es decir, no existen opresiones que se justifiquen meramente con el género, existen otras opresiones futuras, pero directamente se pueden atajar de formas muy similares a lo que identificaba oposición. Por lo tanto, ante igualdad de mecanismos, creemos que sí que se da una mayor reparación de estas personas porque se elimina el hecho externo de este tipo de opresiones. ¿Baja? ¿Alta? Vale. Por lo tanto, el resto de opresiones que pueden desencadenarse a partir de esta opresión se ven muchísimo más disminuidas. ¿Por qué la interseccionalidad es lo más importante en el debate y no tanto la construcción de identidad? Porque la construcción de identidad que tienen estas personas realmente en el futuro, cuando esto ya no parta, ese consenso implícito ya no parta, no será una cuestión tan relevante, sino las opresiones que viven en su materialidad, es decir, en todos aquellos aspectos que no les envuelve el género, es decir, en el aspecto laboral, en el aspecto social, pero no en este concreto aspecto porque no se podrán cuantificar ese tipo de opresiones. Por lo tanto, lo importante no es sino atajar el concepto de información y de opresión externa, sino intentar que como la construcción de identidad que pueden tener estas personas a futuro y las opresiones que pueden vivir de forma externa y que sean más incomprensibles sean el mínimo número posible. Por lo tanto, en el corto plazo no tendremos esas opresiones temporales, pero si es que las hay serán extremadamente bajas, porque precisamente se dará en un ambiente interno y en el que la persona tiene cierta capacidad de agencia para acabar con esas opresiones. Pero en el lado de oposición nunca se dará ese cambio y habrá una revictimización constante acerca de la cuestión del género, algo que no controla esa persona.
Agradecemos ese gran discurso. Finalizamos este debate llamando a Dante para que dé su discurso como látigo de oposición. Ok, mientras me ordeno, le mando un saludo a mi papá Fernando, a mi mamá Abel, a Mateito y a la mejor jueza del torneo, a Julieta. Ja, ok. Inicio mi discurso en 3, en 2, ok. Y en 1. Creo que hay un problema en el debate desde los gobiernos y es que los gobiernos intentan explicar cómo es que va a existir mucha más libertad de su lado y cómo es que los perjuicios no se van a dar, pero veamos cómo es que todo esto es falso. O sea, literalmente nos dicen como no hay como, o sea, ahora ya no existe una forma de discriminar, por lo tanto las personas tienen una mayor libertad. O sea, ahora hay una mayor forma de discriminar. El género es algo que es muy como por ejemplo general, son cosas que las personas comparten muchas veces, ¿cierto? Eso significa que cuando ya no existe esto, ahora las personas se discriminan mucho más por otras cosas. ¿En qué sentido? Se discriminan, por ejemplo, con las religiones, con minorías étnicas, con minorías raciales. Eso significa que, por ejemplo, ya no existe el mecanismo de que una mujer entienda a otra mujer de una religión. ¿Por qué? Porque ahora, básicamente, como el género ya no existe, ya nadie es mujer, significa que ahora las personas constantemente se están discriminando por simplemente ser de una religión. Pero veamos cómo es que también Baja de Gobierno nos intenta responder a esto de que, básicamente, ahora las personas pueden conocerse mucho mejor y transicionar a base en estos géneros y ver cuál más es el que le acomoda, ¿cierto? Ok, eso significa que, por ejemplo, o sea, Baja de Gobierno nos responde a eso diciendo que básicamente es muy difícil transicionar y qué sé yo, porque ahora la gente es como al parecer muy conservadora. O sea, eso es falso. O sea, literalmente actualmente estamos en un constante avance. ¿En qué sentido? Constantemente somos mucho más progres como sociedad, constantemente aceptamos mucho más a las diferencias de género, constantemente aceptamos mucho más que la mujer es exactamente igual al hombre, que tiene las mismas capacidades. Constantemente aceptamos que las personas homosexuales, que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT, tenemos mucho más, como son exactamente igual a nosotros y que tienen los mismos derechos, ¿cierto? Ok, eso significa que ahora las personas no tienen una dificultad tan grande para transicionar, ok. Pero veamos también cómo se ve el caso de la alta de gobierno. La alta de gobierno nos dice como vamos a caer como en estas casillas de género. O sea, las personas caen en casillas de género a base de lo que se quieren identificar. Las personas se identifican como, las personas que están en la casilla de género como porque son mujeres, actualmente no es porque la sociedad les dijo es que tú eres mujer, actualmente es porque ellas quieren estar en esta casilla de género. Las personas que están dentro de la casilla de género no binario es porque quieren estar ahí, porque actualmente las aceptamos. No hay ningún mecanismo dentro de toda la argumentación de gobierno para explicar por qué dentro de nuestro mundo no aceptamos a estas personas. Ok, eso significa que el daño en realidad solamente existe en su mundo cuando los perjuicios aumentan, como ya te explico cómo es que se va a discriminar mucho más, pero además cuando cuartas la libertad de las personas de poder elegir en esta gama de elecciones de género qué quiere ser, ¿cierto? Ok, veamos cómo, ok, pero antes del punto. Si bien es cierto que hay algunos que se pueden identificar exitosamente como un género, el hecho de que sean estandarizados significa que tengas que renunciar a otras características para poder encajar en estos. No, no, eso es falso. Literalmente existen muchos géneros que puedes... a ver, mira, existen tantos géneros que tú puedes encajar en el que tú quieras. Constantemente están creando nuevos géneros por cosa de que esto no exista. Cosa de que las personas se puedan tener una identificación y se puedan identificar con lo que quieran. Puedan identificarse incluso si es que no existe, por ejemplo, algo que esté acorde a su casilla, van y dicen, vamos a crear este género con el fin de poder tener un método de identificación. ¿Por qué? Porque a las personas les interesa tener un método de identificación, porque a las personas les interesa decir como, quiero que me traten de la siguiente forma, quiero tener este tipo de actitudes, quiero tener esto. A las personas les interesa eso, porque si no fuera así, las personas no estarían creando tantos tipos de género en ese sentido. Significa que las personas quieren tener esta libertad de poder decir, me quiero identificar con este género, me quiero identificar con este otro género. Creo que básicamente las personas aquí es donde tienen una mayor libertad, que ya respondía la pregunta de dónde existe una mayor libertad.
Ok, pero veamos cómo es que esto, ya Vicente te lo venía explicando, cómo es que afecta a los grupos específicos. Creo que los grupos específicos constantemente empatizan entre ellos. Por ejemplo, ahora ya no vamos a discriminar quizá a las mujeres, a los hombres o a cualquier tipo de género, pero sí vamos a discriminar etnias raciales, vamos a discriminar etnias, o sea, vamos a discriminar religiones, vamos a discriminar personas religiosas, y etc., ¿cierto? Creo que ahora las personas ya no tienen un mecanismo para poder empatizar con el otro. Por ejemplo, ¿por qué una mujer musulmana entendería a una mujer cristiana y viceversa? ¿Por qué? Por este mismo mecanismo. Son mujeres, tienen su propia religión, qué sé yo. Cuando los dejamos en estos extremos de musulmán y cristiano, literalmente constantemente están luchando por qué ideología gana. Eso significa que en el mundo de gobierno es donde existen muchos más mecanismos para que básicamente ahora las personas se discriminen mucho más y la libertad se cuarte. Ok, pero veamos qué es lo que dice nuestra alta. Creo que nuestra alta parte de su caso de como no, es que necesitamos, como esto es parte de su identidad, como que ahora las personas van a estar obligadas a ocultar su identidad. Ok, pero veamos cómo nosotros le ganamos a nuestra alta. Creo que uno, empezamos a responder cómo es que básicamente en nuestro mundo como oposición va a existir una mayor libertad, pero además cómo es que esto afecta a los grupos específicos y grupos de especial protección que constantemente han sido vulnerados. Creo que esto significa que podemos de alguna u otra manera ganarles por en la ponderación, porque básicamente respondemos cómo es que esto va a afectar a las personas que pueden llegar a ser vulneradas, que son minorías, pero además porque respondemos la mayor pregunta del debate, que es ¿dónde hay mayor libertad? Ok, antes que termine el tiempo, el punto de la baja. Las redes de apoyo son simétricas. Igual que las mujeres empatizaban por ser mujeres, había hombres musulmanes que no empatizaban con la mujer musulmana por la diferencia de género. Las redes de apoyo seguirán simplemente en torno a otras características del hombre o de la mujer. No, o sea, literalmente si el hombre el hombre musulmán no empatizaba con la mujer musulmana por esto. O sea, literalmente es por eso, por mecanismos de género. Significa que las mujeres sí podían empatizar entre ellas y se podían apoyar entre ellas. Literalmente funciona igual con los hombres. Los hombres empatizamos entre nosotros porque somos hombres, ¿cierto? Creo que las personas de X religión empatizan con sus personas de X religión por esto mismo. Creo que las personas, cuando ya no existe este mecanismo que es mucho más general de empatizar con los géneros, como yo empatizo con este hombre, ¿por qué? Porque básicamente, literalmente por eso, la fraternidad, que son hombres, las mujeres por esto también fraternidad y que son mujeres. Creo que básicamente ahora cuando ya no existe esto, significa que ahora las personas se discriminan mucho más. O sea, ahora ya no discrimino, por ejemplo, a las mujeres ahora se empiezan por así decirlo, las personas que tienen genitales femeninos empiezan a discriminarse entre ellas. ¿Por qué? Porque ya no existe a las mujeres, ¿cierto? Eso significa que de alguna u otra manera ahora, si son de ya te lo expliqué, si son de una religión distinta, se van a discriminar entre ellas, de igual no existe esta conexión. Ok, creo que nos llevamos al debate porque uno, explicamos dónde existe una mayor libertad, pero dos, explicamos dónde es que existe un mayor perjuicio y eso es en el lado de gobierno. Con esto termino mi discurso. Muchas gracias. Agradecemos ese gran discurso y en general a todos los equipos que han llegado a esta prefinal por regalarnos este gran debate. Les pedimos que dejen de grabar.